Bueno, muy buenos días a todos y todas. Esta es la columna del día miércoles, en este caso, con Lautaro Ríos. Lautaro, ¿cómo estás? Hola Arturo, es la del domingo diferido, Claro, le si digo a nuestros querés. seguidores que deben estar preocupadísimos porque no estuvo la columna del domingo. No es que hubo Sí. una ruptura política ni nada por el estilo, sino que no había internet y después no se dio como para retomar la conexión de la columna del domingo de Lautaro Ríos acá por el canal YouTube El Ojo de Nada es para Siempre. Y fuera de aire estábamos charlando con Lautaro el tema del acuerdo entre el gobierno nacional y los bonistas tenedores de deuda de dólares bajo ley extranjera. Todo ese título largo es lo que se arregló ahora, que bueno, hay un montón de tela para cortar sobre esto. Es una deuda enorme que el gobierno argentino ha conseguido una muy pequeña quita de capital, pero una importante quita en los intereses para pagar esa deuda. Pero desde nuestro punto de vista, y ahora Lautaro lo desarrolla, está en cuestión la legitimidad de esa deuda porque no es comprobable, desde mi punto de vista, dónde gastó el gobierno macrista semejante cantidad de plata que llega alrededor de los 100.000 millones de dólares. Pero ahora se renegociaron un poco menos. No sé si Lautaro estás ahí o se cortó internet. Ah, ahí estamos. Ahí estamos. Hay un problemita, pero te escuché bien. Le agrego a lo que decías que además de la quita, de la quita del capital y de intereses, también hubo una espera en el plazo Reprogramación. de vencimiento. Se partió un poco Reprogramación. para. Igualmente, yo te lo decía también afuera de aire, este es un acuerdo que se celebró con dos de los fondos privados más importantes que el gobierno tiene la esperanza de que con ellos pueda arrastrar a otros que quedaron todavía sin acordar. Creo que me va a ocurrir. Pero lo festejó mucho, y eso me llamó la atención, que lo festejaron nuestros adversarios, o sea, quienes nos endeudaron y quienes nos colocaron en la situación de default y de otra vez de quebranto, con un montón de consecuencias que eso tiene, celebraron este acuerdo. O sea, entonces ahí cuando vos te pones a pensar, che, ¿a quién le está conviniendo este acuerdo? ¿Le conviene al país? ¿Le conviene a esta gente que fue la que generó esta situación? ¿Vale la pena celebrarlo así? Incluso veía comentarios de militantes del peronismo, de sectores vinculados al gobierno, al oficialismo, donde decían otra vez tiene que venir el peronismo a arreglar eh, los traspiés, para no decir otra Sí. palabra, que Los nos deja la desastres. derecha y Sí. la oligarquía. Y eso no está bien, porque es como que viene papá a arreglarle el desastre que hace el nene malcriado. Esto es un ciclo. Nos desendeudamos en el 2003, a partir del 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner. Se le pagó al FMI y quedaron los bonistas privados, muchos acordaron, quedó un sector muy chiquitito Que que eran los fue buitres. sí, que son los famosos buitres que siguieron litigando y que no alcanzó el tiempo para terminar con ese problema y pierde Cristina, y pierde Cristina, pierde Scioli, ¿no? Pero pierde el oficialismo, y eso posibilitó que los fondos recibieran incluso más dinero del que estaban reclamando con el gobierno de Macri. Sí. Que también te hace pensar es quién financió la campaña de Macri, porque hay una prueba de que los fondos buitres, especialmente el de Paul Singer, financió la campaña de Macri y estuvo trabajando también en el desgaste del gobierno de Cristina porque le convenía negociar con Macri, que era el Ah, que le iba a terminar pagando lo tal que cual. quería y lo que no le debía. Entonces yo creo que no es para festejar esto, porque ahora se soluciona este problema, le terminamos pagando a esta gente, y ¿qué garantías hay de que no vuelva a ocurrir? Que no vuelva otra vez los nenes estos malcriados a hacer este desastre para que después vengan otra vez el peronismo a No, solucionar las macanas que hace la oligarquía. la Otra lógica, vez. la lógica, Lautaro, sería que vuelva a ocurrir. Porque si los endeudadores, que son los gobiernos tipo Macri, cuentan con unos socios que son los prestamistas y siempre les sale bien, porque la Argentina de alguna manera o de otra termina pagando con más interés, con menos interés, con más plazo, con menos plazo,
siempre va a ser negocio para ellos. O sea, del momento que la Argentina reconoce una deuda que no tiene los papeles en orden, porque es imposible que el macrismo muestre los comprobantes, a ver de dónde gastaron semejante cantidad de plata, y si siempre le sale bien, se va a repetir. Lamentablemente, eso sería la lógica. No lo Pero Arturo, pero sería lo lógico. el propio Macri compró títulos de deudas de Claro. esta característica. Y el Toto Caputo y todos no es que eran socios, son ellos mismos. No son socios, son Caputo ellos estaba mismos. con este acuerdo. Y la plata, los comprobantes que vos decís, son fáciles de buscar. Fíjate quién giró la guita al extranjero. ¿Quién hizo la fuga de capitales? Por eso no tenés ruta. O sea, si las hay maquillaje, hay gente que dice, sí, hicieron obra. A ver, algo pero tuvieron que hacer, porque si no era insostenible. No para justificar esa cantidad de plata. Exactamente, exactamente. O sea, tuvieron que hacer un poco de circo, porque alguien había que mostrárselo, pero no hicieron lo que el equivalente o lo que correspondía hacer con la cantidad de plata. O sea, y vos mirás y está la plata girada al exterior, y los mismos que prestaron son los que se la llevaron. De nuevo, o sea, no quedó en el país y nos endeudaron a todos. O sea, yo no estoy orgulloso, la verdad que no me alegra este acuerdo a mí, no me alegra. A mí me hubiese gustado investigar la legitimidad de esta deuda, quiénes son los que se la llevaron, quiénes son los que, porque a ver, lo hablamos también fuera de aire, porque decís, qué irresponsabilidad del acreedor, o sea, del que pone la plata para Argentina, le presta plata a Argentina, si Argentina sabe que no le puede pagar. No, al contrario. El propio Duhovne dijo, y está grabado y hay varias entrevistas, que Argentina, cuando ellos toman el gobierno, Argentina estaba en una capacidad de endeudamiento muy grande porque las reservas del Banco Central estaban en condiciones de responder ese nivel de deuda porque el gobierno anterior así lo había dejado. Entonces, fíjate, estaba desendeudado externamente con el FMI. Había arreglado con casi todos los fondos, los titulares de bonos privados, excepto este pedacito que eran los buitres. Las arcas estaban en condiciones, Argentina estaba en condiciones de recibir préstamos, y esas condiciones la aprovechó el gobierno macrista para hacer este desastre. Y que ahora hay que salir a arreglárselo y festejar que arreglamos esto. No me gusta, pero es mi opinión. El gobierno salió a celebrarlo. No, lo que hay que meter en este análisis, por lo menos de mi parte, Lautaro, es que la situación política para patear el tablero y para hacer una ruptura con el ordenamiento financiero internacional que está Estados Unidos, todo esto, no están dadas mucho las condiciones, ¿no? Porque si uno analiza, bueno, en una época que el gobierno argentino, junto con Lula, le pagaron al fondo y rompieron políticamente y económicamente. No está Lula, no está Evo Morales, no está Chávez, no está Correa, no está el Pepe Mujica. Entonces la situación, y la Argentina tampoco es el gobierno de Néstor y Cristina. Entonces la situación es adversa. Yo no sé, yo no puedo decir, bueno, hay que hacerlo igual, hay que romper y pase lo que pase. No sé, lo veo difícil. Pero desde el punto de vista de la honestidad intelectual uno tiene que plantear esto. Bueno, mire, la verdad que es un desastre reconocer esta deuda y pagarla, pero por la presión internacional, por las amenazas, por lo que significa el bloqueo y la presión económica de los grandes poderes internacionales, los yanquis directamente, no estamos en condiciones de resistir. Bueno, eso es un punto que se podrá discutir. Bueno, pero por lo menos tomemos las medidas o los recaudos para que no vuelva a ocurrir. ¿Y cuáles son las medidas o los recaudos para que yo me hago cargo de esta deuda? Y bueno, ¿y qué hago ahora? Bueno, vamos a empezar a trabajar sobre esto para que no aceptemos más. Que no puede venir un presidente, un gobierno nuevo, y que no pase por el Congreso este nivel de endeudamiento terrible. ¿Cómo no pasó por el Congreso? ¿Cómo puede ser que no se haya consultado a toda la comunidad después de haber pasado semejante problema con los buitres? Otra vez tuvimos que caer en la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, que cae en un juzgado, andás a ver, ahora él era la sucesora de Griesa, que Griesa murió, la tiene ahí, ahora que es peor que Griesa. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer eso? Otra vez caímos. Bueno, acá es necesario una reforma constitucional que ponga límites al poder de endeudamiento que se le puede haber generado a la gestión de Macri, que haga lo que hizo
porque venía con un viento de cola que le permitió, a nivel político hablando, ¿no? Que pudo pasarse por encima del Congreso, pasar por encima de todo y tomar este nivel de endeudamiento que nos compromete por 100 años en uno de los casos. Sí. No puede ocurrir. Entonces, No, gobierno, esta gestión, más allá de la pandemia, más allá de lo que sea, hay que empezar a trabajar para que eso no vuelva a ocurrir. una posibilidad sería, por ejemplo, que los responsables, los que pusieron el gancho, que son Macri, Caputo, Duhovne, tienen una responsabilidad. Yo no sé cómo encuadrar eso legalmente, pero el tipo que pone el gancho, sabiendo que esto va a ser un desastre para la Argentina, no puede ser que, bueno, era un funcionario, no pasa nada. Porque los propios funcionarios argentinos en el Fondo Monetario Internacional, que les recomendamos a nuestros seguidores si pueden ver por YouTube el programa de anoche de Alejandro Berkovich, que se llama Brotes Verdes. Ahí el representante argentino del fondo, de apellido Torres, dice que el fondo le prestó en el 2017 o 18 fue, para ver si garantizaba el triunfo del macrismo de nuevo. Y eso viene de la mano directamente del mayor participante del Fondo Monetario Internacional, que es Estados Unidos y el gobierno Trump, que todos sabemos que tenían enormes lazos y una ideología en común con el gobierno Macri, ¿verdad? Bueno, lo que vos estás diciendo, acá, ya tuvimos la experiencia en Argentina, la causa Olmos, no sé si la La recordarás, investigación de la deuda donde externa. se investigó la legitimidad de la deuda, el gran endeudamiento del llamado proceso militar, y se probó que era una deuda fraudulenta, y una connivencia entre los que administraban el país y esos acreedores. Claro, Pero, es la de siempre. ¿sabés cómo termina esta causa? Terminó con una prescripción. Claro. Lo interesante es que hubo una causa, hubo una investigación, hubo responsables, están identificados, pero la causa no tiene pena porque prescribe el delito respecto de la persona. Incluso mueren cuando terminan esto y se extingue la acción penal con el imputado fallecido. Ahora, tenemos experiencias con esto, ya lo sabemos, ya hemos tenido incluso la posibilidad judicial de condenarlos. Ahora, la cuestión acá no se resuelve en la justicia. Esto es político, por eso te decía, una reforma constitucional es esencial para esto, para poner un límite a estas embestidas, yo le llamaría la neodominación. Ya no vienen con la quinta flota o con las armas a invadirte, te dominan con la deuda. Y tenemos que tener nosotros mecanismos institucionales para que eso no ocurra. Y trabajarlos, obviamente, con crear la conciencia a la ciudadanía que esto tiende a eso. Y la conciencia se crea, por ejemplo, con la educación formal, con la educación informal y con los medios. Y siempre caemos en la misma constante en esta columna, que es la necesidad de una ley de medios que democratice los medios de información y que por lo menos se blanquee qué intereses defiende. Vos sabés, Lautaro, bueno, esto para terminar ya, ¿no? Que con el tema de la penalidad sobre semejante endeudamiento y cómo fue contraído, la gente identifica más como delito, como algo preocupante, como algo terrible, un arrebato de un celular, que el desastre de endeudamiento que es sometido cíclicamente la Argentina. Y eso parece que fuera algo natural, que no hay responsabilidades y que no pasa nada. Y la verdad, ese es el verdadero delito. Sí. Ese es el verdadero delito. Claro, claro. Lo que pasa es que la diferencia entre uno y otro es quién sufre en carne propia de manera directa las consecuencias. La persona hurtada o robada con su celular, además de la pérdida, capaz que recibió un fierrazo en la cabeza, y ese lo sufre en carne propia. Ahora, cuando le afanan al país, el país parece que es de todo, pero no es de nadie. Entonces, no hay una sensación de una afectación directa, pero las afectaciones llegan y ya no están tan en el largo plazo. En lo inmediato te llegan. Te llegan que no te falta, no tenés salud, no tenés educación, no tenés saneamiento, no tenés infraestructura, y bueno, en algún momento esto se paga. Y termina siendo un problema de inseguridad.
Claro. Porque cuando hay desigualdad, cuando hay falta toda esta inversión, tenías este problema. Bueno, Lautaro, creo que quedó redondo, por lo menos para mí. Te agradezco mucho. Nos volvemos a conectar seguramente el domingo y si tenemos oportunidad antes, lo haremos también antes. Te mando un abrazo, Lautaro, gracias. Otro Arturo, gracias.